La justicia debe ser pronta y expedita, o no lo es. El pasado 25 de abril, el reportero Abel Barajas de Reforma aborda un reportaje, un asunto que muchos pensamos había sido cerrado, pero no, nos equivocamos. No hay justicia ni debido proceso en un asunto que ocurrió en el 2012. Al rato lo abordo. Los jueces y magistrados tienen su tiempo y a veces es fatal, como lo que acaba de suceder con los médicos. Casi un año y medio después de que inició la vacunación contra el COVID-19, la segunda sala de la Corte de Justicia concedió apenas una suspensión para que el personal médico del sector privado sea vacunado a la par que los médicos que laboran para el sector público. Es de risa. Y bueno, el tema que me ocupa hoy es que el segundo tribunal, colegiado en materia penal y administrativa del estado de Morelos, lleva 2 años y medio sin dictar sentencia en el amparo de 12 ex elementos de la Policía Federal que en agosto de 2012 atacaron a 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y un marino en Tres Marías, Morelos. Los implicados presentaron su demanda de garantías contra la condena que les aplicaron de 16 años de prisión que el 30 de octubre de 2019 les impuso el primer tribunal unitario de Cuernavaca. De entonces a la fecha, el caso fue turnado por el tribunal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el ministro don Juan Luis González Alcántara y Carrancá rechazó asumir la competencia del caso y lo devolvió al colegiado morelense. Juan Luis no es penalista, pero es un buen abogado. Algo ocurrió. Desde el Penal Federal de Ocampo, Michoacán, los ex agentes piden en una carta, suplican que ante la posibilidad, creen ellos, de que la Embajada de Estados Unidos en México influya en este proceso y la resolución no sea pegado derecho. ¿De qué se trata este asunto? El 24 de agosto del 2012, un grupo de 14 agentes de la Policía Federal atacó a balazos a la camioneta diplomática, hiriendo levemente a Jesús Hood Garner y Estando Voss, agentes de la CIA, así como al capitán Fabián Molina Llera, quienes fueron confundidos con delincuentes. Se dijo que hubo una confusión por persecución del delito, pero entonces esa tarde la Embajada de Estados Unidos señaló categórica en un comunicado, sin mayor investigación, que se había tratado de una emboscada. Y las autoridades mexicanas se asustaron. Esta versión permeó por unas semanas, pero al final no la creyó ni la misma secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien dijo entonces que se trató de un incidente. Así lo manifestaron varias autoridades, el mismo almirante secretario de entonces, ante aquel ataque que ocurrió sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en Huitzilac. Lo que se creyó pues como una emboscada quedó calificado como una confusión y quizá uso excesivo de la fuerza, pero semanas más tarde las investigaciones de la entonces PGR cambiaron de repente la versión y detuvieron a 14 policías federales involucrados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, falsedad de declaraciones y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Todos ellos fueron arraigados y después internados en cárceles federales. El caso lo llevó la jueza Griselda Sáenz Horta, jueza cuarto del distrito en el estado de Morelos. El asunto siguió. Los federales
no fueron asistidos por la Policía Federal como debió haber sido. Ellos tuvieron que contratar abogados particulares. Años después, en junio de 2019, una jueza los condenó a 34 años de prisión, pero los sentenciados apelaron el fallo y en octubre de ese año, el primer Tribunal Unitario de Cuernavaca fijó la condena en 16 años de prisión. Todos están presos hoy en un penal de Michoacán. Pero alrededor de esta agresión a los agentes de la CIA surgieron datos que no quedaron muy claros. ¿Cómo cuáles? 4 días después del ataque, la Marina declinó precisar cuáles eran las labores que llevaban a cabo los estadounidenses. Un mes después del ataque, la jueza encargada del juicio devolvió la camioneta baleada a los estadounidenses, quienes sacaron el vehículo del país. Un error de primaria. Seguramente hubo presión de Washington, pero la justicia debe imponerse. Ello significó que los exagentes de la policía involucrados nunca pudieron practicarle un peritaje a la unidad y fueron sentenciados a 16 años en la última decisión con base al dictamen del entonces PGR. En una carta suscrita por los sentenciados y familiares que publica Reforma, alegan que esta decisión judicial los dejó, y es cierto, en estado de indefensión. Y ellos preguntan si la juzgadora no fue objeto de presiones por parte de la Embajada de Estados Unidos para cometer estas violaciones al debido proceso. El caso obviamente no fue bien investigado. La Policía Federal los dejó al garete y ellos siguen en la cárcel. El embajador Ken Salazar, tan sensible a muchos temas, debe saber lo que pasó. Insisto, justicia que no es pronta y expedita, no lo es. Vamos a seguir de cerca este asunto. Buena tarde.